nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a doña Isabel, a Bienchi, y con ellos a toda la gerencia de esta empresa Suzeta 101. Buenos días al país y como siempre invitar a los dominicanos y dominicanas a que estén pendientes en la hora de don Álvaro, de 6 a 7 de la noche en esta Suzeta 101. Hoy se cumple el 21 aniversario de la muerte, ido a destiempo, del presidente Joaquín Balaguer. Simplemente voy a decir lo siguiente. ¿Ido a destiempo? Ido a destiempo, sí. Ido a destiempo. Sí, porque debió ser como 50 años antes, ¿verdad? Todavía hoy... Usted está aprovechando que tu compañero, amigo Nayib Chaede no está aquí. El balaguerismo y el trujillismo todavía subyacen en los genes de los dominicanos y dominicanas, que solamente somos demócratas cuando estamos abajo y asumimos todas las posiciones antidemocráticas cuando estamos arriba. Y quiero solamente dividir a Balaguer en 3 etapas de su vida política: la etapa de la dictadura de Trujillo, la etapa de la transición 1966-1978 y la etapa de su vida democrática plena de 1986 al 1996. Y pienso que esa última etapa reivindicó a Joaquín Balaguer. Creo que esa última etapa de Balaguer construyó una democracia participativa basada en el diálogo, en la comunicación, y hay que recordar ese famoso diálogo tripartito que permitió garantizar paz social en la República Dominicana y que se instaló a partir ya de la década del 90, donde se lograron grandes reivindicaciones y conquistas sociales, como lo fue el Código Laboral, entre otros aspectos. De manera tal que quiero dejarlo ahí. No voy a hablar de los gobiernos de Balaguer, porque creo que hay que analizarlo en su contexto, parafraseando a Ortega y Gasset, en el hombre y su circunstancia. Y como decía Balaguer en su discurso de toma de posesión del año 1986, dice que el hombre no cambia, cambia la circunstancia. Así inició el presidente Balaguer su discurso de toma de posesión en el año 1986, para despejar lo que fueron todas esas dudas e incertidumbres que había en la República Dominicana con la llegada de Balaguer al poder, luego de esos odiosos 12 años de gobierno manchado de sangre y de luto en la familia dominicana. En otro orden, yo quiero abordar un tema que para mí es sumamente sensible. El crimen organizado en la República Dominicana ha iniciado una etapa para mí sumamente peligrosa, nunca antes vista, salvo algunas excepciones. Han comenzado a violar sus propios códigos. Saben que el crimen organizado tiene unos códigos y alrededor de esos códigos ellos se manejan y ellos actúan. Por ejemplo, bajo el entendido de que es un deber de las autoridades, estamos hablando de fiscales, de jueces, de agentes del orden, de policías, contrarrestar el crimen organizado, ellos no ven la actuación de esas autoridades como algo personal, sino lo ven como falta de una falencia de ellos mismos, falta de un descuido de ellos mismos en cuanto a lo que son sus negocios, cada vez que uno de ellos cae, consciente de que va a pagar las consecuencias. Y es tan así que ellos mismos dicen, bueno, yo me la estoy jugando, yo voy a vivir mi vida, yo sé que en cualquier momento voy a caer preso. Y están incluso mentalmente preparados para caer preso y coger muchos años de cárcel, porque saben que lo que están haciendo es ilícito. Entonces, en la generalidad de los casos, el crimen organizado no toca a las autoridades, lo deja tranquilo y no ven eso como algo personal. Lo que sí ellos ven como algo personal es una traición, y esa traición puede estar vinculada a una autoridad de la persecución del delito, una autoridad judicial o cualquier otro tipo de individuo vinculado a una agencia gubernamental, que en complicidad con ellos sientan
que esa persona lo ha traicionado o lo ha delatado. Y ese tipo de cosas sí ellos no lo perdonan o no lo perdonaban, porque hablo de códigos dentro del crimen organizado. Entonces, si están metidos en un negocio, saben que en cualquier momento pueden caer. Ahora, ¿qué está ocurriendo en la República Dominicana? Que el crimen organizado en la República Dominicana ha iniciado un camino cruzando una línea roja que no se había cruzado, sobre todo en la República Dominicana. Eso ocurrió en Colombia, ha ocurrido mucho en México. Si usted ve la cantidad de periodistas que han matado en México, los narcotraficantes, es horrible la cantidad de jueces, de policías y de abogados. No así en la República Dominicana. En México usted puede ser periodista si usted no critica el narcotráfico. Correcto. Sí. Pero en el caso de la República Dominicana no ha sido así. Por lo menos aquí ellos respetaron y han respetado ese código hasta ahora. ¿Por qué con excepciones dolorosas como la de Juan Andújar en Azo de Compostela, que fue asesinado directamente por Vladimir Pujols, un líder de un grupo que le servía, entre otras cosas, a capos regionales. Pero, como dice Felipe, no es un fenómeno masivo todavía en República Dominicana. ¿Qué me preocupa a mí? La amenaza a Miriam, a doña Miriam Germán, Procuradora General de la República, una amenaza de muerte a ella y a su familia proveniente del crimen organizado. Pero lo que acaba de ocurrir con Pedro Jiménez también llama poderosamente la atención. Llama poderosamente la atención. Entonces, cuando se comienza a cruzar esa línea... Aprovecho la ocasión para sumarme en primera fila a ese movimiento de periodistas que ha surgido en apoyo al compañero Pedro Jiménez. Debieron de llamarme para yo ponerme ahí adelante en la lista. Una fase muy peligrosa. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, y cuando hablo del crimen organizado no solamente hablo del narcotráfico, hablo de esos clonadores de tarjetas que generan un negocio tan lucrativo o más lucrativo que el propio narcotráfico con menos riesgo. Hablo del narcotráfico en todo el sentido de la palabra. Hablo de las redes de lavado de activos, hablo de los evasores fiscales, hablo de la trata. Estamos hablando del crimen organizado en sentido general. Esa amenaza a doña Miriam, seguida de la amenaza o la intimidación a Pedro Jiménez, tiene que ser una voz de alerta a la sociedad dominicana. Porque uno de los objetivos fundamentales del crimen organizado, cuando cruza esa línea, entra en la parte intimidatoria, para imponer lo que le llaman o que le dominan, creo que son, José Luis, los italianos, la ley de Omerta. La Omerta, la ley del silencio. Que es la ley del silencio. O sea, la ley de Omerta en el crimen organizado es presionar tanto a una sociedad o a un sector determinado que está poniendo en evidencia. Nadie dice, nadie habla, nadie denuncia, nadie vio nada, nadie... Y convertir entonces a la sociedad dominicana en una sociedad de rehenes y, en el peor de los casos, cómplice del crimen organizado, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en México. La sociedad mexicana es una sociedad cómplice del crimen organizado. Cómplice del crimen organizado. Y esto es media isla, estos son 48 mil kilómetros cuadrados. Esto es media isla y aquí no conocemos todo. Yo creo que pasó de cómplice, Felipe. Porque cómplice, si tú quieres, te separa y ya no eres cómplice. Presidiaria del crimen organizado. Sí, porque te convierten te secuestran la sociedad. No, definitivamente son reos del crimen organizado. Son reos del crimen organizado. La clase política, sobre todo. Pero todo, o sea, no hay un medio de comunicación que pueda asumir una crítica. Yo vi un influencer, un muchacho ahí que se puso a criticar a un narcotraficante y lo cocinaron a tiros. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que las autoridades, el gobierno, no puede manejarse indiferente a lo que ocurrió con Pedro Jiménez, como no se mantuvo indiferente a lo que ocurrió con doña Miriam. Identificar a los individuos, caerle atrás, desmantelarlo, apresarlo y hundirlo en una cárcel. ¿Para qué? Para que haya un mensaje de la sociedad frente a estos individuos. Yo sé que probablemente si la denuncia que hizo Pedro Jiménez hubiese tenido consecuencias reales y normales
y hoy todo ese tipo de investigación que se ha generado alrededor de esa familia hubiese tenido consecuencias, tal vez Pedro no hubiese sido objeto de ningún tipo de intimidación ni de amenaza. Entonces, tampoco los medios de comunicación pueden hacer el silencio. La responsabilidad de los medios de comunicación y de los periodistas es hacerse eco de esa denuncia, colocar en contexto cada uno de esos eventos, de esos casos, como un mecanismo de presionar a las autoridades para que las autoridades cumplan entonces con su deber de persecutor del crimen organizado. Que ahí hay que reconocer, Felipe, en el caso de Pedro Jiménez, hoy yo estuve tempranito recorriendo las páginas editoriales de los diferentes periódicos y prácticamente todos se manifestaron en sus editoriales en apoyo a Pedro Jiménez y en reclamo a que se ponga mucha atención a ese tipo de situaciones que se están presentando en el país. Es peligrosa, porque hoy le tocó a Pedro, mañana me puede tocar a mí o le puede tocar a cualquiera. Y es tan peligroso lo que yo estoy planteando a quienes no se escuchan, que cuando usted aborde el tema del narcotráfico o del crimen organizado, usted recibe en su teléfono más de 15 o 20 llamadas diciéndote, mira, no hable de eso, que en este país por 10,000 pesos matan a una gente. Entonces, con toda la denuncia que se ha hecho, por ejemplo, en estas últimas semanas, con todos los diferentes tipos de drogas, todo lo que está ocurriendo en las sociedades, sobre todo esa sociedad norteamericana, que yo invito a todo el que pueda ir a Estados Unidos a que recorra Times Square para que vea qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esta maldita droga, con el fentanilo, con la droga zombie, con la famosa droga Frankenstein. Usted ve ahí intelectuales, gente de todo nivel social, anclado, postrado en las aceras, durmiendo en la calle, en las aceras, adicto totalmente a ese tipo de droga. Gracias a Dios a nosotros todavía no nos ha tocado eso. Ahora, nos vas a tocar en la medida en que nosotros nos hagamos cómplices. Y una denuncia contra el narcotráfico no tiene que traducirse en una denuncia personal, porque el narcotráfico es un problema sistémico en la República Dominicana y en estas sociedades, en toda la sociedad del mundo. El tema es sistémico. Ahora, una vez investigado, una vez esa persona está siendo procesada, que diriman sus asuntos y resuelvan sus asuntos en los tribunales, en la fiscalía. Los periodistas no tenemos culpa de que usted es un narcotraficante. Los periodistas no tenemos responsabilidad de que usted sea un lavador de activos. Los periodistas no tenemos responsabilidad de que usted haya decidido dedicarse a las labores ilícitas para acumular riquezas malavidas. Usted está enfrentando un proceso penal, usted está enfrentando un proceso judicial, y eso es información y eso es noticia. Y el que no quiera verse en el escarnio público, que no se dedique a labores ilícitas, porque tarde o temprano va a caer el peso de la justicia sobre ellos. Y quiero concluir diciendo lo siguiente: no podemos convertirnos en presa del crimen organizado. La ley del silencio no puede primar frente al crimen organizado. Como diría un amigo mío, yo tengo más ayeres que mañana, y todas mis actuaciones van en función de mis hijos y de mis futuros nietos. Llévatelo, Cundo.